Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados un día más de estar con ustedes en nuestro programa número 120. Así es que estamos muy ilusionados porque ese número, los números redondos, a mí me encantan, y poder disfrutar este día de este programa tan tremendo que vamos a hacer va a ser un poquito monocolor, porque hoy nos vamos a dedicar específicamente a nuestro tema del día. Les vamos a poner también unos vídeos de Marcos Vidal. Vamos a empezar con el vídeo de Marcos Vidal, una canción bonita que habla de la oveja perdida. Y tenemos hoy nuestro tema del día, que tiene que ver, como saben, una vez al mes hablamos del 500 aniversario de la Reforma y hablamos del tema que corresponde hoy a la quinta causa. Cuando hablamos de causas hablamos de cosas que han ocurrido en la historia, positivas, beneficios que la Reforma ha traído a la humanidad. Y en este caso vamos a hablar del respeto a las culturas y a las lenguas, etcétera, etcétera. Así es que, y a las razas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar un poquito de eso y estamos muy contentos de tenerles al otro lado. Saben que para nosotros lo más importante no son los niveles de audiencia, los importantes son ustedes. Y haya los que haya al otro lado, estamos seguros que vamos a conectar hoy y vamos a darles ese mensaje de salvación también, y vamos a pasar un rato orando. ¿Por qué? Pues como siempre hacemos, nos gusta compartir con ustedes su carga. Si ustedes tienen alguna preocupación, tienen alguna necesidad y quieren compartirla con nosotros, al final del programa vamos a dedicar un rato para juntos, con esas llamadas que ustedes pueden ir haciendo desde ya, compartiéndonos su necesidad, las vamos a anotar, nos pasan la ficha y luego oramos juntos por esas necesidades. Así es que estamos verdaderamente ilusionados con nuestro programa número 120, y además podríamos decir que hay un testimonio muy interesante de una persona que nos ha llamado, luego les diré el nombre, que nos ha llamado para decirnos que en el último programa Dios le sanó. Habíamos estado orando por esta persona y ella transmitió a través de su llamada la enfermedad que tenía, y tenía un problema serio y la iban a operar incluso, y gracias a eso, después del programa, no el anterior sino 2 programas anteriores, y fue al médico y comprobó que no tenía nada, que Dios la había bendecido con sanidad. Luego vamos a hacer una mención de este testimonio bastante más aproximado de lo que yo les he contado, pero bueno, es para que vean, anímense, llamen y busquen a Dios. Es necesario la fe para acercarse a Él. Vamos a ir adelante con el programa y le vamos a pedir a Carmen que nos presente a nuestro invitado de hoy. Venga, adelante, Carmen. Sí, en un programa más tengo el gusto de saludar a nuestros telespectadores y tengo también el gusto de presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es pastor, escritor, comentarista, crítico de cine más bien, y muchas cosas más que le cualifican para tratar el tema de hoy. Y su nombre es José de Segovia. Muy bienvenido, José. Encantado. ¿Cómo estás? Pues me da gusto de estar aquí. Aquí realmente se está muy bien. Muy bien. Pues sí, se está muy bien. Estamos a gusto, en un buen ambiente, listos para comenzar, Manuel. Gracias, Carmen, y gracias, José, por estar con nosotros. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia Las Águilas.
Si ustedes nos quieren visitar, estaríamos encantados de que así lo hicieran. Nos gusta recibir visitas, nos gusta hablar con las personas, nos gusta compartir nuestra fe, nos gusta disfrutar de las alabanzas, las canciones al Señor. Cada domingo ahí están a las 11 de la mañana. Tenemos nuestra celebración y entre semana, martes, jueves, miércoles, diferentes actividades que ustedes pueden venir y disfrutar de ellas. Les invitamos a compartir con nosotros un tiempo maravilloso en la presencia del Señor y a disfrutar. Bien, vamos a poner ya ese primer vídeo de Marcos Vidal llamado La oveja perdida. Adelante con él. Estoy perdido, dudo que me quieras buscar. Y en mi oscuridad te he vuelto a sentir. Me harta de llorar, me quiero morir. Dime si es verdad, vienes tú por mí, llévame de vuelta de mí, sobre tus hombros otra vez, de vuelta a casa una vez más. Y es como si no me dolieran las heridas, tus ojos me hablan del perdón. Siempre al amanecer, cerca del redil, he vuelto a cantar, he vuelto a reír. Tu mirada fue vida para mí, tu abrazo me hizo vivir. Vuelto
Bueno, pues ya lo han visto, Marcos Vidal, nuestro querido Marcos Vidal, un hombre tremendo que Dios está utilizando mucho, que es pastor también en una iglesia y además es un tremendo cantautor, conocido no solamente en España, sino en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Así es que desde aquí un saludo para Marcos Vidal y agradecidos por todo lo que él está haciendo con la música en nuestro entorno. Bueno, pues nuestro tema del día, como decíamos, tiene que ver con esa conmemoración que vamos a hacer en julio del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y España, Madrid en concreto, pues va a celebrar actos muy especiales, actos multitudinarios en Madrid entre el 10 y el 15 de julio. Y va a haber desde un campamento urbano para jóvenes, va a haber un congreso y sobre todo el día 14 por la mañana, sábado, va a haber una concentración multitudinaria en la calle Alcalá, en el tramo que va desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá. Y ahí esperamos, bueno, por lo menos que haya 50.000 o 100.000 personas y vamos a estar ilusionados esperando que llegue ese momento. Y en ese tiempo, este año de conmemoración, estamos hablando de 8 causas, y vamos ya por la quinta, causas que han afectado al mundo, que se han producido gracias a esa reforma. Y como les decía antes, hoy vamos a hablar del respeto a las razas, culturas y lenguas. Y bueno, la verdad es que el modelo perfecto fue el Señor Jesús. El Señor Jesús se entrevistó, habló, se encontró con diferentes personas de diferentes razas, diferentes culturas y no le importó nada a eso porque Él habló. Y en la Escritura vemos que Él habla de ir a todo el mundo, a toda criatura, llevando ese mensaje. Por lo tanto, la Reforma obviamente también con Lutero pues afectó de alguna manera de nuevo todo esto que estaba un poco como perdido, y vamos a hablar con nuestro querido José de Segovia para que nos amplíe un poco estas cosas. José, ¿cómo afectó la Reforma en este aspecto de esta quinta causa de la que estamos hablando? Aquí la clave es la lengua. Hay que imaginarse que el latín realmente era la forma no solamente de comunicación dentro del imperio, sino que la Iglesia, al continuar realmente el modelo imperial, lo que ocurre es que no hay más comunicación que por la lengua oficial. Entonces la Reforma fue la ruptura de ese gesto monolítico con el cual se podía uno expresar y era la única forma realmente de comunicación que existía, ¿no? Entonces al traducirse la escritura a todos los idiomas de las lenguas de cada pueblo, se forma realmente la cultura nacional de muchas de las sociedades. O sea, si pensamos, por ejemplo, en casos muy tempranos de la Reforma, el caso checo, por ejemplo, gran parte se debe precisamente a esa traducción que se había dado muy tempranamente, ¿no? Casi el caso más conocido, que es el del inglés, que más se ha hablado de cómo ha conformado la lengua inglesa y la cultura, es de los más tardíos, ¿no? Realmente, anteriormente, incluso la traducción de la Biblia inglesa se traduce prácticamente a todas las lenguas europeas, ¿no? Y es precisamente ese sentido vernáculo en el cual se comunica la escritura en cada idioma lo que va a conformar propiamente la identidad de pueblos que hasta entonces simplemente se veían como una provincia del imperio, como una región, ¿no? Y eso va a significar también incluso que en el castellano tengamos una traducción tan antigua de la Biblia como la que hace Reina en esa Claro, estamos época. hablando de 1560. 60 en el caso de Reina, ¿sí? Fíjate, o sea, que es que estamos hablando de que justo en ese tiempo hubo una gran difusión a toda la cultura. E incluso antes, debido también a hombres, digamos, pre-reforma, pues también habían traducido al inglés precisamente, ¿no? Algunos. Sí, de hecho la única traducción completa es posterior a la nuestra, ¿no? Es la versión autorizada que se hace sobre el texto de Tyndale en inglés es posterior a la versión de Reina. La que tenemos una de las Biblias más antiguas de la Reforma, que después ya del francés, del alemán, ¿no? Del checo, destaca por ser un elemento que podría haber marcado toda la cultura castellana. Claro, se encontró con la prohibición de este índice en el cual
se le ve totalmente cercenada su distribución en España. Y esa fue la diferencia con otras muchas Biblias que se difundieron libremente y que han marcado pues, desde el refranero, los proverbios, hasta todas las grandes obras de literatura que están muy conformadas, ¿no? Afectadas, por el inglés, ¿no? Hay más, no sé, hay cientos de textos de la Biblia que probablemente era la de Casio de Reina reflejados en el Quijote. Ese es un ejemplo muy claro. Igual que se habla mucho de la influencia de la Biblia en Shakespeare, ¿no? Podríamos hablar perfectamente también de la influencia de la Biblia de Reina, la Biblia del oso, llamada así, aunque publicada en el extranjero, se ve que hay una posibilidad clara de que Cervantes podía haberla utilizado. Lo mismo ocurre incluso en el italiano, otra cultura en la cual no se produjo una reforma completa. En ese sentido, Lutero no iba desencaminado cuando él decía que sentado tranquilamente en su taberna de Wittenberg él no hizo nada, que la Biblia lo hizo todo, ¿no? O sea, claro, en un sentido sí, fue la escritura la que cambió la vida de las personas, más que la iniciativa personal, humana, el programa que se pudiera hacer desde Lutero en adelante, ¿no? Bueno, aunque hemos tenido etapas, digamos, un poquito tristes, porque la propia cristiandad, pues parece que hubo un tiempo en que no respetó tanto a las culturas, ¿no? Y apareció la esclavitud, que gracias a Dios luego mismos protestantes lucharon contra ella hasta que la derribaron, ¿verdad? Como fue el caso de William Wilberforce en Inglaterra o Julio Vizcarrondo aquí en España y Latinoamérica, ¿no? Pero saltando ese punto negro, pero realmente la cristiandad, con estos hombres que fueron contracorriente, pero en realidad la cristiandad siempre ha pretendido ir a otras culturas y llevarles el mensaje, y además hubo gente especial que, digamos, que adoptó esas propias culturas. Hay algunos ejemplos, ¿no? Sí, la misión realmente es muy temprana. Si pensamos, por ejemplo, en Francia, el caso de Coligny y la expedición primera que va a América, que se establece en Brasil, ¿no? En toda esta parte de Recife, ya hay un intento de acercamiento a la cultura indígena que se da muy tempranamente, inmediatamente a la Reforma, ¿no? Fueron enviados en época de Calvino. Pero por supuesto, es posteriormente, en el siglo ya anterior y sobre todo a raíz del gran despertar espiritual del XVIII, que se inicia. Yo creo que el más importante en este tema que habíamos de hablar, por ser el primero y quien más influencia tuvo, fue sin duda Carey, ¿no? El misionero bautista que traduce no solamente la escritura en la India, sino que da lugar a que haga muchas traducciones a Hablamos multitud de dialectos. Carey. De William Carey, exactamente. Para ubicarlo un poquito, ¿no? Porque sí, tal como lo has dicho, algunos a lo mejor puede que no lo entendiéramos. Un tal William Carey se escribe Carey. Y él realmente es el misionero clave en la traducción de la escritura y en su oposición a realmente males endémicos que había en la cultura de la India. Pensemos en las castas, ¿no? Un sistema que ni Gandhi pudo siquiera derribar. O sea, las castas están tan profundamente arraigadas en la India que por muchos cambios políticos que ha habido todavía hoy no se ha logrado. El único que se enfrenta a ello es la misión. La misión de hombres como Carey, que se enfrenta a toda la barrera de las castas, ¿no? Y empieza a atender, incluso a muchos de ellos, si vemos en este movimiento misionero, a aquellos que están descastados totalmente, o sea, desde los enfermos, leprosos, todo tipo de personas que padecían dolencias, como incluso los que socialmente vivían la marginación porque habían quedado al margen de todo ese sistema de clases, ¿no? Sí que la misión en ese sentido va a tener un papel muy importante, ¿no? Para llegar sobre todo a las minorías marginales, ¿no? Hay quien piensa que las misiones lo que hacen es ir a destrozar las culturas existentes, pero realmente yo estoy seguro y creo absolutamente que no es cierto. ¿Qué trabajo hacen las misiones en beneficio de la cultura? Sí, la acusación que en los últimos años se ha dado por parte de ciertas organizaciones que buscan la protección de ciertas
tribus realmente, ¿no?, que haya perdidas en el Amazonas, frente a misioneros, sobre todo norteamericanos, que consideraban que habían incluso especulado con su terreno, que habían introducido. Yo creo que ignora el profundo cambio social que hubo en la vida de estas personas. Hay que darse cuenta que muchas culturas indígenas, cuando estuvieron bajo la influencia tanto católica como de intereses económicos, acabaron alcoholizadas, por ejemplo, o sea, en gran número de ellos. Sin embargo, bajo la influencia misionera evangélica vemos cambios y transformaciones enormes, ¿no?, en lo que eran prácticas inhumanas, ¿no? Hay que darse cuenta que la situación que tenían muchos individuos y minorías, pensemos en la opresión de la mujer, por ejemplo, ¿no?, de la niña en toda la cultura oriental, en que estaba totalmente, no solamente al servicio de los hombres, sino que llegaban incluso a deformarle los pies, en el caso de la cultura oriental, muchísimas cosas a las que se oponen los misioneros, que eran culturales, pero que eran prácticas, digamos, totalmente inhumanas, ¿no? En este sentido, los que defienden esa cultura están defendiendo también tradiciones inhumanas que había en ese sentido. La prostitución, otro de los temas, por ejemplo, a los cuales se enfrentaba. Muchas de estas chicas y mujeres estaban totalmente explotadas con la idea de dedicarse a la prostitución para el interés y beneficio de aquellos que lo hacían. Fueron los misioneros que se enfrentaron contra todo este sistema, ¿no? O sea que entonces realmente el Evangelio, al penetrar en esas culturas, no pretende destruirlas, no pretende colonizarlas, sino que pretende llevar un mensaje y ponerlo en las manos de ellos. Y la misión moderna, precisamente, además lo que quiere es incluso dejar el mensaje para que en su manera, con sus costumbres, no antibíblicas, obviamente, pero a mejorar, diríamos, con el mensaje de Jesús, mejorar la vida de los individuos. Sí, ese sentido de encarnación, que ahora, por ejemplo, vemos en películas como Silencio, ¿no?, que tuvieron los jesuitas en Japón, era único, singular, o sea, no se daba realmente en ninguna parte de la misión católica, ¿no? Es precisamente en la práctica de hombres como, por ejemplo, Hudson Taylor en la China, ¿no?, que asume no solamente el aspecto chino, ¿no?, la coleta, todo el atavío que tenían los chinos habitualmente, sino que establece un modelo en su misión, ¿no? La misión del interior de China es en ese sentido importantísima porque lleva incluso a mujeres, el caso de la pequeña gran mujer que se popularizó en aquella famosa película también de Shirley MacLaine, ¿no?, que era una mujer galesa muy sencilla, sin apenas cultura de inteligencia, que por fe va en ese sentido a la China y en un sitio perdido totalmente se integra culturalmente para acceder a la población interna, ¿no? En ese sentido, es curioso que incluso sin sistemas muy modernos, desarrollados, complejos, ¿no?, de una forma natural entendían mujeres como ella, ¿no?, que para llevar el Evangelio tenías que acercarte a las personas, ser como ellos, ¿no? Y en ese sentido, como muy bien has dicho al principio, yo creo que lo aprendemos de Jesús, ¿no? O sea, es el sentido cristiano que al recuperarse plenamente lo que significa el Evangelio, ¿no?, y la manera en que Jesús se comporta, sus seguidores lo que hacen también es imitar al Maestro, ¿no?, en su modelo, en el acercamiento en que tienen, sin una estrategia elaborada o compleja, sino de una forma sencillamente de imitación evangélica, ¿no? El mensaje de Jesús estaba claro, ¿no? Para Jesús, y luego lo refleja el propio apóstol, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni de una tribu, ni de otra, ni de una nación, ni de otra. Y él mismo dice que vayamos a toda etnia a compartir el mensaje. Por lo tanto, Jesús tenía en su corazón que todos debían ser beneficiados con el mensaje salvador, mensaje restaurador, reconciliador del Evangelio, ¿no? El mensaje apostólico, y ahí vemos como el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, ¿no?, vemos que no es casualidad que la Reforma hace precisamente de cartas como Romanos o Gálatas, precisamente en la que está esa referencia a que no hay diferencias entre judíos y gentiles, ambos se han acercado por el Evangelio, se convierte en la Reforma en el gran texto liberador de la fe cristiana.
En ese sentido, es retomar todo lo que significa precisamente el derribar las barreras, como en Hebreos, otro de los textos importantes, trascendentales, tanto para Lutero, Calvino y los reformadores, ¿no? Hebreos te muestra cómo tenemos derecho de ir más allá de todos esos prejuicios que había marcado el pueblo judío. Un pueblo que no se mezclaba, que no quería tener ninguna relación con ningún otro. Sin embargo, el mensaje cristiano, como vemos en estas cartas de Hebreos, te da el derecho a ir a cualquier cultura y a partir del pueblo judío, como hacía Pablo, marcharse al lugar público, al ágora en el cual todas las naciones y pueblos se mezclaban, y predicar el mismo evangelio que él había argumentado en la sinagoga. Entonces, cuando le rechazaban en la sinagoga, él iba al lugar público, como en el Areópago, y predica a toda persona, ¿no? Esa mezcla de culturas y de pueblos la vemos no solamente en la Jerusalén de Pentecostés, donde en cada idioma el propio Espíritu de Dios, ¿no? hace comunicar claramente el Evangelio, sino que también el mensaje apostólico en Atenas hace que llegue a la población pagana de cualquier pueblo, cultura y nación, no solamente los judíos que iban a Jerusalén, ¿no? Los judaizantes, ¿no? Vamos a ver el vídeo que nos han preparado todos los organizadores del 500 aniversario sobre esta quinta causa, y volvemos para hablar un poquito ya en los últimos 3 o 4 minutos de algo muy interesante. Adelante. ¿En qué idioma habla Dios? ¿Cuál es su cultura preferida? Si realmente fuéramos honestos, diríamos que en la nuestra. De cierto modo es normal pensar así, pero la verdad es que esta forma egoísta de ver el mundo ha traído mucho sufrimiento y mucha discriminación. Pensamos que todos deben ser como nosotros y rechazamos a los que no lo son. En la Biblia, que para la Reforma protestante y para los evangélicos en general es guía para vivir, nos encontramos con algo muy diferente. El cristianismo valora y respeta las culturas y las razas, pero no se ciñe a un pueblo étnico determinado, sino todo lo contrario. El mensaje de la Biblia se transmite por medio de diferentes culturas y razas muy diversas. Podemos ver cómo Dios valora a un etíope africano, a una mujer samaritana, a un pueblo judío, caldeo, latino o griego. El mensaje de la Biblia fue para todos los pueblos, para todas las etnias. Jesucristo murió por todas las personas y pueblos. En el Nuevo Testamento de la Biblia leemos que ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que Cristo es todo en todos. Dos hombres, un padre y un hijo, destacan en la historia del protestantismo por la forma en la que buscaron dignificar, por medio del mensaje bíblico, a todos los pueblos y razas. El padre se llamaba Michael King y el hijo tenía el mismo nombre. Pero Michael padre, en un viaje que hizo a Alemania, fue inspirado por la figura del reformador Martín Lutero, por lo que cambió su nombre y el de su hijo. Las vidas de Martin Luther King padre y su hijo, Martin Luther King Jr., ambos pastores protestantes, marcaron la historia de América y de todo el mundo. La lucha de Martin Luther King, hijo, fue impregnada por los principios bíblicos, como se puede ver en las siguientes palabras. Devolver el odio por el odio multiplica el odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas. La oscuridad no puede esconder la oscuridad. Solo la luz puede hacer esto. El odio no puede esconder el odio. Solo el amor puede hacer esto. En plena actividad de protesta, marcado por su no violencia, fue asesinado el 4 de abril de 1968. En su tumba puede leerse la inscripción Free at last, al fin libre. Una confesión común de los creyentes evangélicos que tienen la seguridad de que hay victoria sobre la muerte, porque ni ésta puede apartarnos de Dios, sin importar nuestra raza ni cultura. Hoy, en las iglesias protestantes de España y de muchos lugares del mundo, podemos encontrar a personas de todas las razas y naciones, orientales, africanos, negros y blancos, gitanos y payos, viven como hermanos e invitan a otros a conocer a Cristo. Porque como dice la Biblia, mi casa será llamada
casa de oración para todas las naciones. Dios habla tu idioma, pero también el idioma del vecino inmigrante, esa compañera de otra cultura, y el idioma de todos aquellos que no son como nosotros, pero que igual son amados por Dios. Bueno, pues ya lo han visto. Muy importante, Dios habla todos los idiomas, ¿eh? No vamos a hablar el español en el cielo, ni el catalán, ni el vasco, ni el inglés, ¿eh? Ahí hablaremos lo que Dios quiera. Pero Dios ha respetado los idiomas y habló a cada uno también, y habla a cada uno en su idioma, y por eso la importancia de las Escrituras. Bueno, hemos visto a Luther King. Bueno, para él yo creo que la Biblia fue tremendamente una influencia en su vida para lo que hizo y para lo que dijo. Cuando se analizan los discursos, de hecho, de Martin Luther King, vemos la importancia que tiene todo el lenguaje bíblico, incluso de la versión tradicional de la Reforma, la versión de la King James. Comentaba Antonio Muñoz Molina, al recibir el premio Unamuno, que cuando en su novela, ¿no?, quiere retomar el lenguaje de King, tiene que utilizar la versión Reina Valera de la Biblia para poder acercarse a la lengua que hablaba King, porque era el inglés que conocemos de la Biblia de la Reforma. Lógicamente, además, su propio nombre, como hace referencia al vídeo, Martín Lutero, no es por casualidad, claro, es un homenaje al reformador del siglo XVI, ¿no? En este sentido, el programa de King y su propia visión del Evangelio que recibe de su padre, efectivamente, que era también un gran predicador conocido en aquella época, está muy marcado por el ejemplo, ¿no?, del reformador y del papel de la Biblia que tiene en la Reforma en el siglo XVI para poder comunicar el mensaje del Evangelio. Él fue un auténtico reformador, desde luego, ¿no? De hecho, claro, el caso de Luther King hace que durante mucho tiempo, ahora porque se recupera por el aniversario a Lutero del siglo XVI, pero muchas veces cuando se hablaba de Martín Lutero, mucha gente piensa en King en primer lugar, ¿no? Claro. Es solamente en inglés los americanos que utilizan King para referirse a él, ¿no? Pero en nuestra cultura española era muy habitual hablar de Martín Lutero King, era el nombre completo que él tiene, ¿no? En ese sentido, cuando vemos hasta su último mensaje, el que hace justo antes de ser asesinado, esa visión de Moisés en el monte, viendo la tierra prometida a lo lejos, que no puede acercarse a ella, vemos cómo todo el lenguaje bíblico conformaba todo su discurso, su predicación. Pero incluso el famoso discurso de Washington de la marcha, que da lugar a todos los derechos civiles, claro, es el lenguaje bíblico por antonomasia, que encontramos también, por supuesto, en los himnos que se retoman en aquella época, ¿no? He visto la gloria del Señor. Todo este lenguaje evangélico viene de la Biblia, ¿no?, y está conformado nuevamente por la traducción de la Biblia inglesa. En ese sentido, es un ejemplo muy claro de cómo su programa de recuperación de los derechos, ¿no?, de la población que llamamos afroamericana es, en primer lugar, influenciado por la Biblia, ¿no?, y influenciado por el ejemplo del reformador, de que cómo el Evangelio rompe esa división, ¿no?, que había marcado incluso al propio protestantismo desde la época de la esclavitud, ¿no?, que había dado lugar a eso. Son también otros protestantes los que abolen esa misma marginación y discriminación que era terrible, ¿no?, en el racismo. Bueno, pues nada, muchas gracias, José. Ya lo han visto, señores. Dios no tiene color, Dios no tiene lengua, Dios no tiene raza. Dios ama a todos y Él entregó a su Hijo por todos nosotros. Y hemos visto a lo largo de este programa, de nuestro tema de hoy, cómo Él se ha entregado y entregó a su Hijo por todas las razas y envió a sus discípulos a todas las razas y naciones y lenguas, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues muchas gracias, José, por estar con nosotros hoy. Y nada, Carmen, haznos tu reflexión. Pues mi reflexión empieza en el amor de Dios. Dios es un Dios de amor y ama, desea relacionarse con aquellos que ha creado, porque los ama. Entonces, cuando
Todo se rompió en el jardín del Edén cuando el hombre y la mujer decidieron seguir su propia voluntad. Ese libre albedrío que su creador les había dado, se rompió la relación con Dios y él tuvo que buscar otra forma de acercarse a la creación. Lo hizo escogiendo un hombre, Abraham, y a él le conocemos como el padre de la fe. De hecho, los cristianos le tenemos como el padre de la fe y también los musulmanes le tienen como el padre de la fe. Dios le dio a Abraham una promesa que se ha convertido en la promesa central del Antiguo Testamento y se encuentra en el capítulo 12 del libro del Génesis. Pero hoy vamos a leer otra referencia que se hace a esta promesa en el capítulo 18. Génesis 18, versículos 17 y 18. Dice así el texto bíblico: «Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra». He querido escoger este segundo texto que hace referencia a la misma promesa, porque aquí se expresa que Dios va a hacer de Abraham una nación grande. Va a bendecir no solo a su familia, sino que de él va a hacer una nación grande y fuerte, y de él saldrán y serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Yo me he estado planteando esta pregunta y la encuentro en ese mismo texto que dice en el versículo 19, un poquito más adelante, dice: «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él». Es decir, Dios ama a su creación, escoge un hombre para formar un pueblo y a través de ese pueblo bendecir a todos los pueblos de la tierra. Escoge un hombre porque es fiel, porque sabe que va a enseñar a sus hijos y a su descendencia la verdad, las verdades de Dios, la ley de Dios. Va a ser un padre diligente, va a ser un patriarca, va a ser un líder responsable y piadoso que se va a ocupar de enseñar la verdad de Dios a sus descendientes. Y de él van a salir un pueblo formado por muchos pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios hoy en día no es solamente el pueblo de Israel, es también todos aquellos que por la fe en Jesucristo entregan su vida a Él y le siguen y le aman y le respetan y le buscan y enseñan a sus descendientes, como lo hizo Abraham, las verdades de Dios. Ahí viene la bendición de Dios para todos los pueblos de la tierra. Y al final de la Biblia, en el último libro de la Biblia, se nos habla de una escena que todavía está por cumplirse, cuando todas las naciones estén representadas en una gran multitud formada por gentes de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Allí estaremos todos. ¿Quiénes? Los que creamos en el Señor Jesús y deseemos, como Abraham, que nosotros y nuestros hijos conozcan las verdades de Dios. Muchas gracias, Carmen. Gracias por esa reflexión. Y nada, les dejamos con el siguiente vídeo de Marcos Vidal. No sin antes decirle que nos llamen. Estamos esperando, tenemos un tremendo equipo al teléfono esperando sus llamadas. Así es que nada, llámenos. Vamos a por ese vídeo. Y los astros
Pues sí, amigos, ya me han pasado la ficha de la persona que llamó dando testimonio que Dios le había sanado. Es María de Pamplona. Dice que ella tenía un problema de tiroides, pidió oración, Dios la ha sanado, que tomaba pastillas, la tenían que operar y después de haber orado ha ido a hacerse análisis en un par de ocasiones y los resultados han salido negativos y no la han tenido que operar y además ya no necesita tomar pastillas. Por lo tanto, estamos confiados en el Señor, que Él obra. ¿Y cuántos más habrán sido sanados que por vergüenza o por temor nos llaman compartiéndolo? Pero bueno, vamos a hablar ahora el mensaje de salvación. Hablando de ese mensaje de salvación y además, Carmen, hemos coincidido en uno de los textos que ella ha mencionado y yo quiero mencionarles, sobre el cual vamos a reflexionar en nuestro mensaje. Y miren, este texto se encuentra en el libro de Apocalipsis, ese último libro, ustedes lo pueden leer si quieren, está en el capítulo 7 y versículo 9, y ustedes podrían leerlo si quisieran. Es un texto que habla claramente de que Dios no hace acepción de personas. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa visión, esta situación que aquí estamos leyendo, tiene que ver con una escena en los cielos, en un momento del final de los tiempos, cuando aquellos que han sido salvos por la sangre del Cordero de Dios, aquellos que han aceptado el mensaje de Jesús, se ven allí representados en esta imagen. Y es gente de todo pueblo, lengua, tribu, nación, etcétera, etcétera. Y realmente ese es el mensaje de Jesús. Cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, les dice a los discípulos que vayan y que presenten el Evangelio a toda criatura, y hablan de que el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esa palabra naciones habla de la palabra etnias. Dice, y entonces vendrá el fin. Así es que hay un momento y hay un deseo, hay un celo de todos aquellos que han conocido el mensaje de Jesús por compartirlo, por transmitirlo, por entregarlo a otros, porque es un mensaje de buenas noticias. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Un mensaje de salvación para todo aquel que acepta el mensaje. Un mensaje de salvación para todo aquel que confía y que declara que es el único medio que tenemos para llegar a Dios. Las palabras de Jesús, cuando dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, insisto, viene al Padre, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, en esas palabras de Jesús. Él directamente dijo esas palabras. Pero fíjense, el primer mensaje que el apóstol Pedro da el día de Pentecostés, él dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No se trata de una religión, no se trata de unos rituales, no se trata de ir más o menos al culto, a misa, etcétera, etcétera. Se trata de una persona. Y es la persona de Jesús, que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá.
y habla espiritualmente. Hay muchas personas, queridos amigos, que están muertas espiritualmente. Hay muchas personas en esta tierra nuestra que han muerto espiritualmente porque, aunque a lo mejor de niños tuvieron cierta fe, les explicaron el mensaje de Jesús, fueron a misa o fueron a la iglesia, etcétera, etcétera, pero ha llegado un momento en su vida en que esa semilla que fue plantada nunca llegó a crecer porque no fue regada. Y llegó un momento en que murió. Y Jesús, igual que dice, el que cree en mí tiene vida eterna, dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Jesucristo cumplió su obra redentora en la cruz, desde ese momento los que crean serán salvos y los que no creen ya han sido condenados porque ya ha sido decretada la orden de condenación. Ahora bien, si usted de repente quiere que esa orden sea cancelada, quiere que esa orden sea anulada contra usted, usted puede ir al Señor, acudir a Él y decir, Señor, perdóname. Señor, quiero entrar en tu reino. Señor, quiero venir a ti. Señor, quiero que vengas a mi vida. Señor, quiero que seas mi Salvador. Y entonces en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. La causa que había contra usted es borrada. La causa que había contra nosotros fue borrada en la cruz para todos aquellos que creen en ese mensaje. Así es que yo le animo en esta hora, querido amigo, a que se acerque al Señor, a que le pida que venga a su vida, a que le pida que entre en su corazón. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. El Señor quiere entrar a formar parte de su vida para traerle la salvación eterna. ¿Quisiera usted en esta hora orar pidiéndole al Señor que venga a su vida? ¿Quisiera usted tener la seguridad de que teniendo a Cristo en su corazón usted puede ser salvo de la condenación eterna? Pues es el momento. Usted puede hacerlo. Pídaselo al Señor ahora. Ore conmigo estas palabras, por favor. Dígale, Señor Jesús, en esta hora te pido que vengas a mi vida. Te pido que obres en mi corazón, que perdones mis pecados y que me aceptes. Que me aceptes como hijo. Padre Celestial, gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Hoy la acepto como único medio de salvación de mi alma. Amén. Si usted ha orado de esta manera, querido amigo, el Señor Jesucristo quiere venir a usted. Si usted ha orado de esta manera, el Señor Jesucristo va a venir a usted. Y lo único que tiene que hacer ahora es continuar, seguir, echándole agua a esta semilla que ha sido plantada hoy en su corazón, regándola continuamente a través de la palabra de Dios y la oración. Y también de la relación con otras personas que creen. Jesús estableció la iglesia para ayudarnos unos a otros. No la iglesia tal o la iglesia cual, la iglesia en general. Los que aman a Cristo y le siguen, ellos forman iglesia. Busque y encontrará. Si no tiene Biblia, por favor pídanosla. Nosotros se la vamos a regalar. Si usted ha hecho hoy esta oración y nos lo comunica, le vamos a hacer llegar una Biblia. Así es que Dios les bendiga mucho y vamos a orar por aquellos que nos han llamado hoy. Adelante, Carmen. Sí, nos ha llamado Concepción desde Cartagena, María del Prado nos ha llamado también desde Madrid, Dolores nos ha llamado desde Alemania y Oliver nos ha llamado desde Toledo. Qué bien, pues venga, gracias a todos por llamar. Vamos a compartir este ratito, vamos a orar juntos para que Dios les bendiga. Adelante, Carmen. Señor, te doy gracias por tu ayuda y me uno a la oración de Concepción. Junto con ella quiero darte gracias por tu ayuda, la ayuda que recibimos tus hijos cada día. Te pido que bendigas a Concepción y te doy gracias porque ella tiene esta actitud de gratitud a ti por lo que haces con ella cada día. Te pido que tu bendición continúe por ella el resto de sus días. Amén. Amén.
Y ahora, como siempre hacemos, queridos amigos, pongan su mano ahí donde esté la enfermedad y juntos, con la fe que podamos aportar ahora, vamos a orar para que Dios obre conforme también a nuestra fe, a nuestro deseo. Así es que créale al Señor en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por el padre de Oliver, que tú le ayudes a recuperarse, Señor, de esa operación de la pierna, a su madre, que esa operación que ha tenido su madre, que tú le ayudes, Señor, y restaures esa pierna. Oramos en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que tienen ahora problemas de huesos, problemas de articulaciones, problemas musculares, problemas tendinosos, cualquier problema que afecte, Señor, a la movilidad. En el nombre de Jesús bendecimos a esas personas que están poniendo sus manos sobre esas articulaciones o sobre esos miembros. Oramos también, Señor, por María del Prado, que tú la bendigas a ella y a sus hijos y traigas sanidad, Señor. Traigas sanidad para ella y sus hijos. Y oramos en contra, Señor, de toda angustia, de todo estrés, de todo desasosiego, toda falta de paz. Señor, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están sufriendo de esas angustias. Bendito Dios, que tanto afligen a las personas. Ven y tócales, Señor, ven y tócales y trae liberación a sus vidas. Bendito Dios Todopoderoso. Oramos, Padre, por estos hijos de Dolores en Alemania, que tú les bendigas y les sanes, Señor. Sánales y bendíceles. Y ahora vamos a orar por todos aquellos que no me han mencionado la enfermedad, pero que están poniendo sus manos sobre esas zonas de su cuerpo. Y vamos a orar con toda la fe que podemos para pedir la misericordia de Dios sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos por estas personas, que en base a esa fe, Señor, y a nuestra fe y a tu gracia, Señor, que esas personas que están confiando y poniendo sus manos sobre la enfermedad, que reciban sanidad, tal como esta amiga nuestra que nos ha dado testimonio de que ha sido sanada. Bendíceles, Señor, aumenta la fe de aquellos que necesitan, Señor, y trae sanidad para todos aquellos que hoy han tenido fe para poner sus manos sobre lugares afectados. Bendíceles tú en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, por pasar este ratito con nosotros, estamos encantados y nos veremos el próximo día. Que Dios les bendiga mucho y les ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas, su iglesia. Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.